Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pilar, espero que estén muy bien. Buenos días Paula, Marisol, muy buenos días también a todos los estudiantes y las estudiantes que puedan sumarse entonces a la videoconferencia o que posteriormente puedan visualizar este, esta, esta videoconferencia luego en su archivo grabado y editado por la unidad de, de informática educativa. Vamos a dar entonces inicio a nuestra segunda videoconferencia de preparación para nuestra entrevista individual que podrían estar o vamos a realizar este próximo día sábado, y para aquellos estudiantes que no puedan participar del día sábado se va a preparar también una, una evaluación como de, entre comillas, recuperación para un día en la semana. Bueno, nuestra ¿por qué estamos haciendo esta preparación para nuestra entrevista individual? Recordemos un poco que ya hemos pasado por una, una primera etapa en la cual se solicita tu currículum, ¿cierto? Tu carta de presentación de tus intenciones de acceder a este puesto, a este cargo, y has participado de una primera etapa de un proceso de selección y reclutamiento, que sería esta eh, assessment o entrevista grupal, en la cual tienes que presentar tu, tus habilidades de trabajo en equipo, ¿verdad? Y imaginando entonces que en el mejor de de los casos, ¿cierto? Hemos quedado seleccionados para una segunda etapa, entonces nos llaman a participar, pero ahora de una entrevista individual, que por lo que usted ha podido ver en los diferentes contenidos de esta segunda etapa, es bastante diferente a a la etapa grupal. Entonces, como para ejemplificar esto, vamos a ir viendo en el PPT, ¿cierto? Que pusimos de ejemplo algunas, algunas preguntas como atípicas que muchas veces hacemos referencia al momento de explicar lo importante que es prepararse para una entrevista individual. Eh, y luego daremos entonces algunas recomendaciones para presentarte efectivamente en 2 minutos, ¿cierto? Y algunas recomendaciones para estas preguntas atípicas o preguntas que te pueden sacar un poco de tu preparación y contexto, y algunas recomendaciones del lenguaje no verbal que es tan importante en una entrevista de trabajo. Eh, Continuamos entonces. El, con esta pregunta típica queremos mostrar entonces cómo justamente un entrevistador o entrevistadora preparada eh, justamente podría presentarte alguna pregunta demasiado rara o que aparentemente como que no tuviera nada que ver con el cargo, ¿cierto? Y las tareas que tú tendrías que, tendrías que ir realizando. El, Esta es una pregunta eh, que probablemente muchos de ustedes se lo habrán hecho conversando con sus amigos, ¿cierto? ¿Quién ganaría una pelea entre Batman y Spider-Man? Eh, que es una pregunta que se hacía en Stanford, ¿cierto? Según este diario, eh, ¿cómo podrías describir el color amarillo por una persona que es ciega? ¿Sí? Eh, ¿Qué habilidades son las que están tratando de evaluar en este caso la empatía, ¿cierto? Y, eh, y tu poder y tu capacidad descriptiva. Eh, Hay algunas otras capacidades que también se tratan de evaluar en estas preguntas que tienen que ver con tu ingenio o tu capacidad creativa. Como por ejemplo, si fueras un repartidor de pizza, ¿cómo se beneficiaría de las tijeras? ¿Cierto? ¿Cómo pensar diferente? ¿Qué cosas son las que tú llevarías a una isla desierta? ¿Cuántas vacas hay en Canadá? Una pregunta que se hacía en el reclutamiento de Google.
¿cierto? ¿O cuánto cobrarías por limpiar todas las ventanas de Seattle? Una pregunta que se hacía en Facebook. ¿Sí? Y esta es una pregunta que también la podemos encontrar en algunos procesos en Chile, que es esta pregunta sobre cómo evaluarías tú también al entrevistador, a la persona que te está entrevistando, justamente para poder evaluar los niveles de deseabilidad social u oposicionismo. En, de todas maneras, estas preguntas no siempre te vas a encontrar con preguntas tan raras en un proceso de entrevista individual, pero sin embargo estas preguntas nos muestran lo importante que es estar preparado y preparada para una entrevista individual. Hace algunos días atrás estaba revisando también un periódico y comúnmente estos temas vuelven a ser noticias y con mucha alegría, ¿cierto? Revisaba que también se entregaban 10 recomendaciones para la preparación de una entrevista individual y coincidía que justamente las 10 recomendaciones que te presentaban ahí coincidían a la perfección con todo lo que nosotros hemos estado presentándote en la primera parte del curso, en la segunda parte y posteriormente en la tercera parte. Así que había mucha sintonía con esto. Parte justamente que no hay respuestas ni buenas ni malas para los test proyectivos, por ejemplo, ¿sí? O que muchas veces preparar estas respuestas para el test proyectivo en base a lo que podías encontrar en internet sobre lo que era una buena o una mala respuesta, muchas veces te jugaba en contra más que ayudarte para el cargo. Pero bueno, volviendo al punto, ¿cómo presentarte entonces y cómo hacer una entrevista individual eficiente y efectiva? Bien, el, a ver, en la entrevista individual tú te estás jugando una tremenda oportunidad. Como ya dijimos, imaginemos que ya pasaste la primera etapa, el primer filtro, ¿cierto? De la entrevista grupal, ¿cierto? Y ahora te han invitado a presentarte individualmente. Ahora, todos los textos, ¿cierto? Y la investigación que se ha desarrollado al momento para la empleabilidad ha demostrado que la percepción de autoeficacia es muy importante para lograr un puesto. ¿Y qué es la autoeficacia? Esta seguridad en ti mismo y en ti misma, en tus competencias para lograr el trabajo que tú quieres. Por eso es tan importante que en estos cursos tú vayas descubriendo justamente cuáles son tus competencias, para qué competencias tú te estás formando en tus años de estudio y cuáles competencias ya traías de antes y se han ido potenciando con los diferentes cursos y las diferentes experiencias a lo largo de tu formación universitaria. Para construir entonces una presentación, nosotros hemos propuesto pensarlo en 3 pilares o en 3 grandes puntos, ¿cierto? El pilar académico, el pilar de tu experiencia y el pilar diferenciador. Nosotros también sabemos que hay muchos estudiantes que también han trabajado o están trabajando y todas esas experiencias laborales, aunque probablemente no sean profesionales o no sean en el área, en el mismo área, en la misma temática de su formación, sin embargo, ayudan y aportan al desarrollo de las diferentes competencias. Bueno, el pilar académico, hace referencia justamente a tus conocimientos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de competencia y veíamos que la competencia está compuesta por conocimiento, habilidades y actitudes? El pilar académico apunta principalmente a los conocimientos. ¿Sí? Entonces, y para eso, para responder la pregunta cuáles son entonces estos conocimientos, les recomendamos que revisaran el perfil de egreso, ¿sí? Porque ahí se desarrolla con bastante especificidad cuáles son estas grandes áreas del conocimiento con lo que tú estás preparado y preparada. En el segundo pilar tendríamos pilar de experiencia, ¿cierto? Que como ustedes ya lo han visto, la formación que ustedes están recibiendo es una formación por competencia y que está eh,
fuertemente orientada a el desarrollo de experiencias de aprendizaje en el cual tú puedas poner en juego, ¿cierto? El que pueda empezar a utilizar las diferentes habilidades. Aquí tenemos mencionadas, por ejemplo, algunas como la expresión oral y escrita, ¿cierto? La comunicación efectiva y eficaz, ¿cierto? El modo cooperativo de trabajo en equipo, ¿bien? El estilo de la resolución de los conflictos. Y también en este pilar tú puedes hacer uso o puedes hacer referencia a las diferentes experiencias que has tenido en otros trabajos, aunque no sean de la misma área. Tener toda esta experiencia va a demostrar al entrevistador que puedes llegar a la hora, que efectivamente sabes trabajar en equipo, que te has, te has enfrentado a clientes o pacientes, ¿cierto? Que te has visto necesidades reales, has sabido cómo poder resolverlas. Y justamente estas experiencias son las que dan pie a este pilar diferenciador. Porque como ya viste, o como ya han visto, el conocimiento es compartido por tus compañeros, por tus compañeras, pero también por otros estudiantes de la misma carrera en otras universidades. Entonces, si en otras universidades, en otras partes del mundo y tus otros compañeros comparten también estos conocimientos disciplinares de la carrera, ¿qué es lo que te va a diferenciar? ¿Sí? ¿De qué manera tú le vas a poder decir al mundo y al entrevistador o entrevistadora que tú eres una persona única, diferente y por lo cual debería contratarte a ti? ¿Bien? Es por eso entonces que hemos pensado en este pilar diferenciador. ¿Sí? Y a veces en un comienzo es como un poco confuso, así como, bueno, ¿y qué es lo que me diferencia de las otras personas? Pero esa es una buena pregunta de inicio. A medida que lo vaya reflexionando, entonces se va a ir aclarando. Lo bueno también o una recomendación para poder aclarar esto, es poder preguntarle a otras personas que te conozcan bien, tus padres, tus amigos, compañeros de trabajo, y es increíble cómo esta pregunta de, oye, ¿qué, ¿qué es lo que notas tú que me pueda diferenciar de las otras personas con las que trabajamos? Podría señalarme, podría referirme. Y es increíble cómo te vas encontrando con algunas cosas que a veces tú no sospechabas. El, y también, de esta manera, tú le vas a estar, cuando tú organizas tu presentación con esta estructura, vas a estar también transmitiéndole implícitamente a tu entrevistador que estás preparada para esta presentación y que además puedes estructurar la información de manera tal de generar una comunicación tremendamente efectiva y eficaz. Algunas preguntas clásicas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué características destacan de ti? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Si te ves dentro de esta misma empresa o no? ¿O si te ves en un puesto de jefatura? Que eso también hablaría de cuáles son tus pretensiones. Eh, ¿Cuáles son los aspectos que te gustaría mejorar de ti mismo, ¿cierto? Y esta pregunta es clásica, ¿por qué debería elegirte a ti? Si te das cuenta, esta pregunta apunta justamente a este aspecto diferenciador. Eh, bueno, la primera pregunta trampa, lo que hicimos presentarla como una pregunta trampa es justamente preséntate. Muchas veces eh, hemos visto o nos hemos encontrado con que las personas van a una entrevista, se encuentran con su entrevistador y el entrevistador le dice esta frase, preséntese. Y uno como entrevistado, ¿cierto? Dice, bueno, chuta, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que tengo que decir? No venía preparado para esto. Así que esa es como ya la primera trampa para la cual estamos preparando. ¿Cuáles son tus debilidades y defectos? ¿Tienes alguna pregunta? Justamente hemos visto que en el foro, ¿cierto? Ustedes han planteado cuáles son las posibles preguntas a realizar desde ya. Muchas felicitaciones a aquellas personas que mediante estas preguntas también han demostrado cuáles son sus conocimientos. Cuando preguntan por los tipos de contrato, por los diferentes beneficios, ¿cierto? O por qué es lo que está esperando la empresa
de ello o cómo se va evaluando el desempeño el desempeño profesional, están demostrando que tienen el conocimiento que va un poquito más allá del conocimiento técnico. ¿Cuáles son tus habilidades y defectos? Muchas veces puede ser una pregunta trampa, porque imagínate que tu defecto sea ser impuntual. el, Eso justamente no se va a ver muy bien en tu entrevista, ¿cierto? Que tú digas, bueno, mi defecto es que soy impuntual y tienes que llegar siempre a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana o incluso antes, 7 de la mañana. El, la idea aquí es siempre, bueno, si tienes tus defectos, qué bueno, puedes reconocerlo en el aspecto individual para poder mejorarlo, pero también tienes que seleccionar muy bien cuáles son esos defectos que tú quieres mostrar, siempre como una oportunidad de mejora, ¿ya? Entonces ahí es bueno eh, mencionar algún defecto, pero que pueda ser utilizado positivamente, como por ejemplo el ser detallista. Ah, no, mira, mi defecto es que soy una persona detallista y por lo tanto invierto demasiado tiempo cuidando los pequeños detalles para que el trabajo quede perfecto, ¿sí? Y muchas veces no tengo todo ese tiempo, por eso es un defecto, ¿ya? Por supuesto, es una característica que podemos mejorar, pero que sin embargo la podemos utilizar positivamente. ¿Y cuál es tu nivel de lengua? Bueno, cada vez está siendo mucho más importante el manejo del inglés en diferentes niveles o también de otras lenguas. El chino mandarín también se está poniendo muy de moda, pero también conocer diferentes lenguas. Yo diría, por ejemplo, en el área de salud, conocer un poquito de creol o creolé está siendo también muy beneficioso para el tratamiento que podemos eh, presentarle, sobre todo al alto número de población haitiana. Recomendaciones, siempre asistir a la entrevista, incluso cuando si en algún momento has postulado algún cargo y te han citado a una entrevista y tú ya desechaste ese cargo o esa postulación y dijiste, no, mira, en verdad no voy a asistir. No, siempre asistir a la entrevista, si ya te has citado y tú te has comprometido a ir, asistir a la entrevista y en esa entrevista poder decir que ya estás en otro proceso, que ya te decidiste por otro lugar de trabajo o llamar por teléfono y así informar. Cuando tú no asistes a una entrevista, implícitamente te estás cerrando una puerta o estás dejando una imagen negativa de ti mismo o de ti misma. Siempre averiguar sobre el lugar de postulación. Hoy día, actualmente, casi todos los lugares presentan páginas web donde tienen su misión, su visión, eh, qué es lo que se está buscando, cuáles son los beneficios, lugares donde están presentando cómo poder atraer a nuevo, a, este, a estos recursos humanos, como decimos nosotros, este patrimonio humano. Y también averiguar cómo llegar al lugar de entrevista. Muchas veces no sabemos, tenemos que ir a un lugar nuevo, no sabemos cómo llegar, si tenemos que ir en metro, en micro, y todo eso es un descubrimiento el mismo día y por lo tanto hoy día es mucho más fácil, tú te metes a Google Maps, sabes, y ahí te dice cómo llegar y más o menos cuánto te va a demorar, así que eso véanlo con calma, porque de esa manera tú te aseguras de llegar 5 o 10 minutos antes. eh, Llegar atrasado o atrasada a una entrevista es muy mal visto. Habla justamente de que no fuiste capaz de planear tu viaje, o de planificar cuánto te demoraba, ¿sí? Si no puedes planificar cuánto te va a demorar en llegar a un lugar de trabajo, ¿cómo vas a planificar entonces un mes de trabajo o cómo vas a estar a cargo de un proyecto? ¿Te das cuenta? Eh, y además asegurándote de llegar 5 o 10 minutos antes, te aseguras de que en esos 5 minutos tú puedes calmarte, si tienes un poco de calor, entonces ese calor se te va a pasar y no vas a llegar todo sudado, transpirada al, al lugar de trabajo, ¿cierto? Y además, en esos 5 o 10 minutos vas a poder realizar algunas recomendaciones que te vamos a entregar al final de esta presentación. Y la mayoría de las veces es recomendado vestirse formalmente. Digo la mayoría de las veces porque hay ciertas labores o ciertos trabajos
en los que este vestirse formalmente no va a ser tan adecuado. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de algún diseñador, ¿cierto? O alguna persona que trabaja en algún área más creativa. Y por lo que he sabido también, justamente han destacado aquellas personas que no han ido vestidas tan formalmente, ¿sí? Hay otros trabajos que son más casuales, ¿sí? Que permiten una vestimenta un poco más casual, y por eso también es importante averiguar del lugar de postulación o de la cultura del lugar de postulación. ¿Sí? Muchas veces, en el caso de los hombres, la corbata y la chaqueta, en vez de generar cercanía, va a generar mayor distancia, o en el caso de las mujeres también un traje demasiado formal, nunca de noche por supuesto, pero un trabajo demasiado formal puede generar más distancia que la cercanía que queremos generar. Entonces, por lo tanto, es importante tener un poquito algunas indicaciones, ¿cierto? Un poco de esa cultura organizacional. Y, por supuesto, el vocabulario adecuado, y para eso justamente ustedes pueden hacer uso o pueden hacer referencia a todas estas exposiciones que tienen que estar realizando en la universidad, que justamente le va preparando el vocabulario para luego poder presentarse en un lugar de trabajo. Y con respecto a este punto de estos, bueno, llego 10 minutos antes, llego 5 minutos antes, ¿y qué hago en ese tiempo? Me siento, me aburro y ¿qué hago? ¿Cierto? Me quedo mirando mi celular, me pongo a leer, ¿qué es lo que hago en esos minutos? Y es por eso que queremos entregarte algunas recomendaciones del lenguaje no verbal para las entrevistas de selección. Eh, bueno, imaginamos también que la mayoría de ustedes ya ha visto un video que está dentro de los recursos de una expositora norteamericana que se llama Amy Cuddy o Amy Cuddy, como ustedes prefieran, que se denomina Tu lenguaje corporal puede moldear quién eres. Y en esta presentación se explica cómo algunos reclutadores, ¿cierto? Algunos dueños de empresas seleccionan o han seleccionado algunas personas de acuerdo a cómo se comportan más que por sobre lo que dicen, ¿sí? Y, y en esta imagen podemos ver cómo aquí tenemos algunas personas que están esperando su entrevista y como pueden ver, están leyendo, ¿cierto? El periódico, una revista, inclinados hacia adelante, apoyados en sus propias rodillas o mirando el celular. Como pueden ver, son posturas donde las personas como que se encorvan un poco, se achican, los brazos están hacia adentro, las piernas pueden estar cruzadas y, y esta postura se ha visto que está directamente relacionada con el aumento de la producción de cortisol. Probablemente están familiarizados a propósito de este otro curso de manejo del estrés y el autocuidado acerca de qué es el cortisol. Y el cortisol es la neurohormona del estrés, ¿cierto? Que está encargada tiene varias funciones benéficas, ¿cierto? Pero claro, su producción masiva o sostenida en el tiempo no es tan benéfica, llega a ser incluso negativa. Pero con el cortisol nosotros empezamos a demostrar con mayor facilidad estas conductas de achicarnos o empequeñecernos. Y cuando adoptamos estas posturas pequeñas, donde nos achicamos, nuestro cuerpo entonces empieza a producir más cortisol. ¿Sí? Y el cortisol tiene diferentes consecuencias, nos duele el estómago, sudamos un poco más, podemos ponernos pálidos, ¿cierto? O otras personas se ponen más rojas, hace que nuestro corazón se acelere, ¿sí? Ahora, es importante recordar que todo esto es justamente para ayudarnos a tener un mejor desempeño en la situación que estamos viviendo. Pero el cortisol, pero adoptar esta postura, ¿cierto? O generar más cortisol, en general nos va a estresar, ¿cierto? Si lo mantenemos durante mucho tiempo se transforma en un estrés crónico. Por eso es tan importante la postura. ¿Cómo contradecirlo? Estableciendo posturas abiertas,
¿cierto? Aquí tenemos una imagen de Mick Jagger, ¿cierto? Con los brazos abiertos, y aquí tenemos una posición que es extendida, ¿sí? Abrir los brazos, o ponernos de pie y poner las manos en la cintura, separando los pies, son más bien posiciones de dominio. Cuando nosotros establecemos una posición de dominio, disminuye el cortisol y aumenta nuestros niveles de testosterona. Cuando aumenta nuestros niveles de testosterona y disminuye el cortisol, podemos presentar una imagen de más seguridad de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y eso es justamente lo que nosotros queremos presentar en una entrevista laboral. ¿Bien? Y bueno, pero la pregunta entonces es, ¿cómo podemos generar este cortisol en poco tiempo? Y lo que se ha visto es que en solamente 2 minutos, si tú mantienes una postura de dominio tan solo en 2 minutos, eso genera una mayor producción de testosterona, disminuyendo los niveles de cortisol. Por lo tanto, si tú llegas 5 o 10 minutos antes de la entrevista, puedes pedir permiso para ir al baño, ¿cierto? Y ahí en el baño, en la privacidad del baño, 2 minutos para adoptar una postura de dominio, y eso va a ayudar a que tu cuerpo genere la testosterona suficiente para que tú te puedas sentir más tranquilo, más tranquila y más seguro, más segura, y puedas entonces generar una mejor entrevista. Estas posturas de dominio, estas posturas más abiertas, son posturas que se realizan naturalmente, ¿sí? En los momentos de logro o en los momentos de felicidad. Aquí vemos una imagen de Bolt, pero también se ha visto que estas posturas abiertas o esta postura de abrir los brazos en V, lo realizan también personas no videntes de nacimiento. Esto quiere decir entonces que está en nuestro ADN, está en nuestra genética, naturalmente estas posiciones o estas posturas de dominio o estas posturas que son más abiertas. Por lo tanto, se recomienda en la entrevista que tú mantengas los brazos a los lados, ¿cierto? O utilices tus manos para enfatizar tu discurso. No cruces las piernas, ¿cierto? Porque todas esas posturas que te hacen cerrarte o empequeñecerte van a dificultar tu expresión. Bien, así que durante la entrevista, y mejor dicho, antes de la entrevista, 2 minutos, 2 minutos, una postura de dominio, una postura de expansión, y eso te va a ayudar a generar mayor testosterona. Pequeños retoques entonces pueden generar grandes cambios. Bien, de esta manera entonces estaríamos terminando nuestra videoconferencia sobre nuestro segundo tema, que tiene que ver con nuestra preparación para la entrevista. Si tienen preguntas, pueden hacerlas llegar por diferentes vías. Efectivamente pueden hacerlas llegar a los correos, pero también, como lo hemos recomendado anteriormente, es preferible que dejen todas sus consultas o preguntas o comentarios en los foros. Cuando nosotros dejamos las preguntas en el foro, entonces queda la posibilidad de que otra persona que tenga esa pregunta o que a lo mejor ni siquiera se ha hecho esa pregunta pueda acceder a ella en el foro y ver también la respuesta. Como les decía, la evaluación va a ser el día sábado, igual que la anterior, pero también estamos coordinando para que esta evaluación, entre comillas, de recuperativa, orientada para aquellas personas que no puedan asistir el día sábado, sea realizada durante la semana, preferentemente el día miércoles, como también fue en un momento con la primera evaluación. Todas las preguntas entonces ustedes las pueden dirigir a Pilar, ¿cierto? O también directamente a mí, al correo o a los foros. Así que muchas gracias por participar. Vean el video de esta presentación, de esta charla TED de Amy Cuddy. Van a encontrar algunas recomendaciones y más imágenes para tener claridad de cuáles son las posturas cerradas y cuáles son las posturas abiertas de dominio o de expansión, y van a tener mayores recomendaciones también para enfrentar efectivamente una entrevista individual.
Así que nos estaremos viendo prontamente en nuestra próxima evaluación. Muchas gracias y hasta pronto.